Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el 19º vídeo de esta sección de Dados bajo la mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la 18ª sesión que hemos jugado del Legado del Gusano, un relato de Raven de creación propia. Una 18ª sesión que ya tenemos subida al canal, así que si has caído en este vídeo de casualidad, pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego ya vuelvas a este vídeo, porque si no te vas a comer infinitos spoilers. Y si no sabes de qué va esto, pues tienes una presentación de Dados bajo la mesa en el canal, entonces te dejo ahí abajo un enlace en la descripción. Feedback. Estamos muy cerca de terminar. Empezamos el acto 4, el más corto de todos, y esta es una sesión en la que tenemos que hacer referencia a muchas de las cosas que han salido en la campaña, además de zanjar otras, porque la sesión que queda después de esta no nos va a dar un momento de descanso. Así que vamos con los deseos y empezamos con el mío. Con lo poco que queda de campaña, yo me imaginaba que no iba a haber muchos más momentos de calma. Por eso mi deseo era que tuviéramos un poquito de tranquilidad y que se pudiera hablar en familia antes de que el pueblo de Raven llegara a la mansión. Esto lo conseguí dándoles algo de espacio, algo muy importante para que se pudiera desarrollar ese nuevo giro, podríamos decir, de la relación entre Gabriel y Arthur. Además de también que se compartan algunos de los aspectos de trama que quedan pendientes, como es la segunda parte del diario de Robert Corbus. Por otro lado, Iván quería que Emily volviese ya con Gabriel, algo que ya llevábamos retrasando mucho tiempo y que no quería que se nos fuera a la sesión final. Así que esta escena tenía que tener lugar conforme tuviera lugar esta sesión. Además tenía que ser una escena de puro drama, sin tirada, porque la tirada para que Emily volviera ya la hizo Arthur en la sesión anterior, y si no volvió en la sesión anterior era solo porque estaba Arthur solo, no estaba Gabriel con él. Y por último, un deseo importante, Cometa, en las dos sesiones que quedaban, quería desarrollar un romance fantasmal con Stephen. Ahora que sabe que Stephen es su persona amada y tras su vuelta con los Corbus en la sesión 16, es el momento de desarrollar este trágico romance con todo lo que podamos. Por eso Stephen es un personaje que sale bastante en esta sesión. En cuanto a los no me gusta de la sesión anterior, pues tenemos a un Adam que era tan buen villano, tan carismático, tan genial, que me fastidiaba un poco que Iván hubiera querido redimirlo y hacerlo su amigo. Pero bueno, cuando tu jugador desata la maldición, pues no tienes mucho que hacer. Lo matas, ¿no? Y ya está. En su momento me escamó un poco. Pero luego, con las apariciones que ha tenido posteriormente Adam en esta sesión y sobre todo en la siguiente, me ha acabado gustando bastante esta nueva faceta del personaje. Así que no tengo ya nada de lo que quejarme. Entonces pasamos a diseño. Es importante para entender el principio de la misma que llevábamos 2 meses sin jugar cuando se juega esta sesión. Por ello yo me ocupo del resumen y no resumo únicamente la sesión anterior o la anterior a esa, sino que resumo todo el acto 3. La primera escena que tenemos, ese romance fantasmal con Stephen, obedece al deseo de la jugadora, como ya decía antes, y ya yéndonos al detalle, en cuanto a diseño, la situamos en la antigua habitación de Roxanne en la mansión Corbus. No en la habitación de Stephen, que era donde ella se había instalado, sino en la antigua habitación que se descubre en la sesión 3, y es que volvemos al enigma de Roxanne señalando su pasado en la mansión Corbus, la cuna, su retrato, los juguetes. La conversación subsiguiente es importante, ya no solo por el propio romance que ha pedido la jugadora, sino porque la conversación determina la actitud de Stephen en lo que queda de la sesión, pero ya hablaremos de eso en el apartado de sistema. Tras esta escena tiene lugar otra escena en solitario, concretamente la de Gabriel. Arthur ya ha tenido una sesión toda para él, entonces nos podemos permitir no sacarlo hasta la tercera o la cuarta escena. Aquí Gabriel, en una escena que se parece mucho a la primera vez que se descifra el diario de Robert Corbus, descubre la última información que faltaba en la aventura. Has tardado mucho tiempo en revelar esta información, acto 4, no se siguen revelando cosas. Sí, es verdad, he tardado demasiado tiempo, lo tendría que haber hecho antes, pero es que yo esperaba que el hecho de descubrir la verdadera identidad de Jakub fuera un golpe de efecto mucho más gordo de lo que realmente les pareció a los jugadores. Era como, ah, vale, sí, este tío era un Corbus, ok, el primero de los Corbus, ok, de acuerdo, seguimos enfadados con lo nuestro. Y es que Jacob Corbus, también conocido como Jakub, no solo es el primero de los Corbus, que también, sino que también es el padre del fundador.
Poe Corvus, al que todos pensaban que era su más antiguo antepasado. Resulta que hay un antepasado anterior. Y la familia no proviene del viejo continente, sino que ya estaba asentada en Raven mucho antes de que Philip y Stephen llegaran a la ciudad. Por eso Gabriel descubre, tanto en la sociedad de exploradores como en el viejo barrio, algunas muestras de aquello. Y no solo eso, sino que ¿recordáis esa visión que tiene Gabriel en el viejo barrio de los muertos alzándose y ese predicador ciego, la guerra civil? Pues resulta que todo esto tenía bastante que ver. Jakub, o Jacob Corvus, fue el que generó esa guerra que hubo, esa guerra que Ponover está recordando a los habitantes de Raven. Fue expulsado de Raven y se fue a fundar Sion. Y de allí escapó su hijo, Poe Corvus, que se hizo a la mar y fundó la familia de la que provienen los personajes en el viejo continente. Sin embargo, y aunque han pasado cientos de años, bueno, Jacob sigue ahí, convertido ya en Jakub y en esta especie de primera larva. Esto es una información muy importante que puede ser utilizada para derrotar al villano o puede no serlo. Ya lo veremos utilizar, ya lo iremos viendo en las siguientes sesiones, pero me parecía importante que se entendiera bien este villano, que no fuera directamente un nigromante que hay en la ciudad de al lado. No, tío, es tu antepasado más antiguo, es Jacob Corvus. Tras la escena del libro tiene lugar la reunión familiar y una vez tenemos a todos los personajes ya juntos y calmados después de esta reunión, llega el momento de traer a Emily. Es una escena muy emotiva, yo quería que todos los personajes estuvieran presentes ahí, los jugadores, entonces la retrasamos hasta este momento, la retrasamos a después de la reunión familiar porque es el momento donde están todos juntos. Además es una escena que nos sirve para unir a todos los PJs, puesto que Emily está muy ligada a todos ellos. Pero una vez el drama acaba, volvemos a lo urgente e introducimos a Montresor con el aviso de que el pueblo de Raven se ha alzado en armas y se dirige a la mansión Corvus. El aviso es una escena importante que nos marca la urgencia que tiene el asunto. Una vez ya hemos terminado todas las escenas temporales, todas las escenas en solitario y todas las escenas de drama, es el momento de meter la trama. A partir de este golpe en el tablero, que es el aviso, se pone sobre la mesa la inminencia del ataque. Entonces solo importa eso. Una vez metemos la inminencia del ataque, todas las tramas que había anteriormente ya carecen de sentido. No tenemos tiempo para ellas porque la amenaza del pueblo es la más acuciante. El mensajero, Montresor, un personaje que es aliado de los PJs desde la sesión 10, que el hecho de ver resucitar a Arthur no lo desconvierte en aliado, por así decirlo, y además es un NPC también bastante importante para Arthur, que es al final el que ha desencadenado toda esta reacción. Su relación con el custodio se estropea en la sesión 7, pero es que su relación complicada con el pueblo de Raven viene ya de la sesión 2 con el plantador Thompson. Finalmente se decide un enfoque no violento con los pueblerinos, después de mucha conversación que yo recorté en el apartado de edición del vídeo. Yo tenía preparado incluso un asalto armado a la mansión Corvus y la defensa y oleadas y demás, pero el enfoque no violento tampoco me disgusta. De hecho, se llevó mi estrella porque de cara a una conclusión feliz, en caso de que no se mueran todos en la sesión final, me resultaba un poco raro, ¿no? El hecho de que sí, hemos matado a la mitad del pueblo de Raven, pero con la otra mitad nos llevamos muy bien. Es un poco raro, ¿no? Entonces, el hecho del enfoque no violento y al final ellos no han actuado negativamente contra ninguno de los habitantes del pueblo de Raven, pues favorece el hecho de que si siguen vivos después de la sesión final vayan a vivir más o menos felices en Raven. Lo que hicimos, cortito fue, porque se nos acababa el tiempo, era que Arthur hablase con los pueblerinos y les convenciera. Los pueblerinos están ahí como, no sé si tal, pero no te ataco, te dejo hablar, hasta que metemos a Ponover. El conflicto con Ponover no se determina por la tirada con los pueblerinos. El conflicto con Ponover es inevitable desde la sesión anterior. El resto de la escena es todo cuestión de dirección. El giro de la logia fue medio improvisado, pero el de Stephen ya venía pensada de antemano, sobre todo desde la primera escena de la partida. Al igual que ocurre en la sesión 16 con Roxanne y Jakub, esa escena que determina
el final de la propia sesión, aquí el giro entre Roxanne y Stephen determina el final de la sesión en la que Stephen roba el libro. Si bien aquí damos una posibilidad de evitarlo, este giro fue con complicación, el anterior fue con tenebroso, pero este tiene complicación. Esto es una complicación, que Stephen quiera robar el libro, pero todavía se puede evitar, por eso dejamos a Gabriel intentar impedirlo. Pero, tal y como yo esperaba, pues no tiene un resultado, y esto acaba con Stephen llevándose el libro y Gabriel viendo cómo se esfuma su última esperanza. La propia dirección también venía influida por el tiempo que llevábamos sin jugar, 2 meses. Entonces la primera escena que sitúo es la de Roxanne, que guarda cierto continuismo con la sesión 16, que es la anterior que han jugado tanto ella como Gabriel. Describimos desde su perspectiva y es que en esta escena final nos faltó un poquito qué fue lo que sintió, qué fue lo que pensó mientras invocaba a Yakub, porque si lo recordáis, no la dejamos hablar, no la dejamos pensar, nada más que la dejamos decir las frases del ritual. De ese continuismo pasamos a la escena con romance de Stephen, en la que describimos un poquito el entorno, ya que es importante por las razones de diseño que he dicho, y luego ya pasamos a la propia conversación. La escena del diario de Gabriel tiene que ser anterior a la reunión familiar. ¿Por qué? Pues porque así evitamos que haya 2 reuniones familiares que nos copen mucho tiempo de sesión. Y sabiendo que la escena familiar se iba a producir por la llegada de Arthur de su sesión privada, pues esta escena de Gabriel tenía que tener lugar anteriormente. Además, en diseño le daba cierta continuidad a su descubrimiento el hecho de que fuera el descubrimiento y luego la reunión familiar. Yo digo, vale, pues hablarán de lo último que acaba de pasar. Bueno, pues no. Los jugadores se fueron por otros derroteros más relacionados con sus relaciones personales, con enfados cíclicos y con Gabriel echándole la bronca a absolutamente todo el mundo. Fue una escena que se alargó bastante, en la que yo intentaba meter progreso usando a Stephen como NPC. Ya me habría faltado meter a la señorita Elderson y a Helen. La cosa es que a mí no me gustó demasiado, de hecho fue mi no me gusta de la sesión, pero viera yo más o menos conveniente esa escena, la escena se llevó las estrellas de Iván y de Cometa. Entonces yo pues a mis jugadores me remito, aunque yo solo quería progreso y que hablaran de la propia partida, a ellos les parecía más interesante enfadarse. La escena de invocación de Emily, hablando de otra cosa, es tan dramática porque la construimos lentamente. Primero dejamos que Gabriel se ilusione describiendo la escena y teniendo autoridad en la misma. La propia música nos ayuda a crear esta situación. Luego jugamos un poco con los sentimientos del niño, describiendo que no pasa nada, y cuando finalmente empieza a pasar algo, empieza a pasar a través de las otras personas. Es Roxanne la que ve el copo de nieve, la que ve el fuego fatuo, Arthur. Gabriel es el último mono, por así decirlo. Y cuando empieza a pasar algo, ocurre muy lentamente. No nos engañemos, una cosa que tenéis que tener clara: Emily iba a aparecer, hicieran lo que hicieran. Ya Arthur pagó el precio en la sesión anterior, no iba a hacer falta tirar, pero teníamos que hacer sufrir a Gabriel, porque la construcción de la escena dramática se tiene que hacer lentamente. Por eso, en el momento en el que empieza a aparecer, lo hace con la música más dramática posible. Y a todos los intentos de los personajes que hacen para que regrese, nosotros les damos coba, como si de verdad importasen, como si de verdad dependiera de sus acciones en ese momento el hecho de que Emily volviera. No, ya sabemos el resultado, pero eso es lo que requiere el drama. La escena es tan dramática que no a poca gente que ve la partida la hace llorar, y fue nada menos que la estrella de Sergio de la sesión por el sangrado emocional al que llegó en este punto. La llegada de Montresor está dirigida para mandar el mensaje de que algo va terriblemente mal, lo que acompañamos con la música, pero también para dar urgencia al asunto. Hay que tomar una decisión y hay que tomarla rápido. ¿Cómo vamos a afrontar esta amenaza? El hecho de que Montresor no vuelva a salir de la sesión obedece al plan que hicieron los jugadores. Ellos tenían autoridad narrativa en ese momento para resolver el giro como quisieran. Ya iba a meter yo la conversación. Ellos no meten a Montresor, que era un recurso más para utilizar. Les podría incluso haber dado un dado de ayuda, pero no lo metieron en ningún lado. Arthur, que fue el que dirigió más bien la escena, no describió dónde estaba Montresor en ningún momento. Y fue algo que me comentaron después de la sesión. Oye, ¿dónde estaba Montresor? Y eso fue lo que yo les contesté. No lo sé, decídmelo vosotros. Teníais el control narrativo de la escena. ¿Dónde estaba Montresor?
Pero bueno, ya para la siguiente sesión es una cosa que arreglé yo mismo y no tuvo mucho más desperdicio. Pero bueno, la escena subsiguiente, ellos tienen el control de su giro con complicación. Y justo antes de que el pueblo llegue a estar convencido de verdad, metemos la complicación. Pero la complicación no es Ponover, no os confundáis. Ponover iba a estar allí, sí o sí. La complicación es que la logia ha acompañado al pueblo, está infiltrada entre ellos. La situación se vuelve muy tensa porque volvemos a hacer todas las cosas a la vez. El custodio y su magia, Stephen robando el libro y la logia atacando a Roxanne y al pueblo de Raven. La sensación que daba todo esto por cómo está dirigida es que hay 1000 complicaciones, es que la situación ha salido de madre para los propios jugadores, no saben a qué agarrarse, no saben qué hacer, los PJs no pueden gestionar todo lo que se les está pasando, el máster los está machacando. Era un poco lo que yo estaba intentando conseguir, ¿eh? Frustración, que no pudieran hacer frente a todo, quería derrotar a los Corvus al final de esta sesión. Es una sensación que se profundiza todavía más cuando Gabriel no puede impedir que Stephen se vaya con el libro. Las escenas las hacemos simultáneas. Emily se disculpa con Gabriel y este se da cuenta de lo que ha pasado. Roxanne intentando quitarse el sectario de encima, que no puede ayudar ni a su hijo ni a su otro hijo. Ponover retorciendo mágicamente el brazo de Arthur. Y de todas estas situaciones simultáneas, solo resolvemos una. Pues por mucho que Adam ayude a Roxanne a quitarse el sectario de encima, no hace lo mismo con toda la logia. Roxanne no puede ayudar a Arthur porque el combate y la escena de Arthur es otra distinta. Este sigue siendo maltratado por el custodio. La única escena que vamos a resolver, la única escena que nos interesa resolver al final de la sesión es la de Gabriel y Stephen. Cuando ambos se encuentran delante del espejo y tiene lugar la tirada, el resultado de la tirada no es que Stephen escape sin más. El resultado de la tirada es una conversación que precede a que Stephen salga de allí. Y el hecho de haber tirado de antemano es que sabemos cuál va a ser el resultado. Sabemos que es un giro tenebroso y por tanto Stephen se va a ir de ahí. Por tanto, la conversación es todavía más dramática porque Gabriel ya no es fanfarrón, ya no es un bravucón, ya no es un no te saldrás con la tuya, porque sabe que Stephen se va a ir de ahí con el libro. La escena es de recriminación. Le dice, estarás solo. Gabriel sabe que ha sido derrotado y ya la conversación solo le sirve para decir a Stephen que se está equivocando, pero no puede evitarlo. La escena es maravillosa y termina la sesión en el punto exacto donde a mí me interesaba terminarla. Sistema. En cuanto a sistema, no es que haya muchos giros, pero estos sí que son importantes. Estamos en el acto 4, los giros son difíciles, las consecuencias son terribles. Cosas como un giro al principio de la sesión para ver si Stephen une sus objetivos a los vuestros puede acabar con un final trágico en el que Stephen les roba el libro que han estado protegiendo desde la sesión 14. Esa fue la consecuencia del giro con complicación, una que iba a llegar hasta el final de la sesión y del resultado que yo más estaba esperando. O sea, el giro tiene una complicación que es esta que se desarrolla al final de la sesión, pero hasta entonces Stephen hace de aliado. En cuanto al resto de giros, esta vez no hacemos un giro para descubrir la información que queda del diario. ¿Por qué? Si ya lo hicimos con la primera. Pues porque estamos en el acto 4 y a mí ya no se me ocurría una complicación lo suficientemente interesante como para no darles esta información a cambio de ella. O sea, yo quería dar esta información y si quieres dar la información y las cosas tienen que pasar, no puedes pedir una tirada para ver si pasan, porque si no pasan, ¿qué puñetas haces? Otra escena que no tiene giro es la de Emily. Bastante les ha costado ya traerla de vuelta a los pobres y para en esta escena dramática interrumpir el drama con un esto es un giro. Ya no había lugar, ya lo he dicho varias veces. El asunto de los pueblerinos sí que es un giro y uno bastante gordo además, con niebla espesa porque puede que la logia estuviera por ahí acechando. El giro se enfoca con un enfoque racional por la vía de la paz para anular la niebla espesa. Los PJs deciden hacer un sacrificio terrible, concretamente Arthur, que sacrifica su propio brazo. A mí me parece correcto y lo justifiqué en la propia narrativa, haciendo que este brazo sea una consecuencia de la herida que sufre en el enfrentamiento con Ponover. Por eso Ponover machaca a Arthur. No lo habría machacado si no se hubiera hecho ese sacrificio terrible. De hecho, no le impone una secuela como tal, ni le quita vida ni nada, sino que lo que hace es machacarle el brazo. Pero podría parecer, esta es la complicación del giro, el hecho de que Ponover machaque el brazo de Arthur. No
No, es el sacrificio terrible. La complicación del giro es el asunto de la logia que va a inutilizar a uno de los PJs, concretamente Roxanne. Entonces, realmente toda esta escena donde parece que hay 1000 complicaciones, no lo son. Realmente ellos convencen a los pueblerinos, en primer lugar. El hecho de que Ponover aparezca es una cosa que va a pasar igualmente. El hecho de que Ponover derrote a Arthur es consecuencia de su sacrificio terrible. El hecho de que Stephen se lleve el libro es la complicación del primer giro de todos. Y el hecho de que la logia esté infiltrada en el pueblo e inutilice a uno de los PJs es la complicación del propio giro con el que estábamos tirando. Entonces, pues poquito más. Realmente solo hay 2 complicaciones y un sacrificio terrible, pero está dirigido de una forma que parece que han pasado 20.000 cosas malas y que por el resultado de una tirada he derrotado por completo a los Corvus. Pero es que es ahí justo donde los quiero, derrotados, para empezar la última sesión. Pero eso es todo por hoy, así que ahora decidme, ¿cuál es la forma de derrotar a Yakuf? ¿Se va a redimir finalmente Stephen Corvus? ¿Lograrán impedir el ritual? Y quizá lo más importante, ¿a qué precio? Pues esas son algunas de las preguntas que hemos planteado en esta sesión y que vamos a ir desvelando a partir de las siguientes. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del Legado del Gusano.